Hola, hola, soy Mary Nieto. Hoy te vengo a hablar desde adentro, un espacio donde hablamos desde el interior. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de una herida que muchos cargamos en silencio, no lo hablamos, y es la codependencia y el apego ansioso. ¿Por qué nos cuesta soltar y por qué amamos desde el miedo y no desde la libertad? Para eso me complace tener el orgullo de tener a mi doc aquí en la sala desde adentro, con ustedes, la doctora Loraina Arévalo, la cual es psicóloga, especialista en tratamiento de problemas de ansiedad, de depresión, de duelos y conflictos interpersonales. Bienvenida, Doc, a esta sala desde adentro. Bueno, Mary, gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes la importancia de todo esto, lo que tiene que ver cómo gestionar las emociones y todo esto que tiene que ver con la problemática que estamos viviendo en la actualidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Loraina Arévalo, soy psicóloga, trabajo todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, la prevención de la salud mental. Sí, como usted lo estaba diciendo, y yo también lo nombré, el tema del apego ansioso y la codependencia está haciendo ruido en nuestras redes sociales y lo vivenciamos en videos de los reels, historias en las diferentes redes sociales, pero hoy queremos hablar con una experta en el tema, como lo es la doc, y empiezo yo haciéndole una pregunta de qué es. ¿Cómo define usted a manera simple lo que es la codependencia emocional? Fíjate, Mary, que es un tema bastante profundo y me gusta esa pregunta porque se tiende a confundir los dos conceptos, lo que es codependencia y apego. Y es lo que estamos viviendo actualmente. En psicoterapia abunda mucho esta anomalía que tenemos a diario. Entonces, en una respuesta simple te puedo decirle que la codependencia es lo que adquirimos en nuestro entorno. Okay. Es estar como, ¿cómo te diría? Querer recibir la aprobación de los demás. O sea, no soy feliz yo por mi propio mérito, sino que dependo de otra persona. Exactamente. Exacto. Y hay uno que me causa curiosidad porque muchas veces creen que la codependencia va ligada del apego ansioso, o sea, que tienen la misma definición. Entonces, la pregunta sería, ¿qué diferencia a la codependencia del apego ansioso? Sí, por eso te decía que tiende mucho a confundirlo y son totalmente diferentes, pero va agarrado uno de la mano de otro. El apego ansioso es con lo que nacemos, es innato, es biológico. O sea, viene de nuestros cuidadores, nuestros padres. Desde la infancia, de esos cuidadores, papá y mamá. Y la codependencia es reforzar eso que aprendimos en esa primera... En nuestras relaciones interpersonales. De eso que aprendimos en nuestra primera infancia, nuestra edad, nuestra niñez, perdón. Y eso lo reforzamos en el entorno. Ya, okay. Todo lo que adquirimos en esa infancia de papá y mamá lo vamos a manifestar, ya sea en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos. Okay. Lo vamos a manifestar. ¿Y de dónde viene esta forma de vincularnos emocionalmente? Viene de nuestros primeros cuidadores, papá y mamá, lo que decía al principio. O sea, eso lo adquirimos en los genes y lo reforzamos en el entorno. Nosotros ese apego ansioso lo adquirimos en el vientre de nuestra madre. Ya, papá y mamá transmiten ese apego ansioso y ya nacemos con ese apego. Y el apego en realidad tiene malas relaciones públicas porque tiende la gente a pensar que el apego es algo malo, pero en realidad no es algo, o sea, es una necesidad básica, es una necesidad biológica. Pero el problema está en cómo influencia. ¿Cuál es el estilo de apego y qué tipo de apego aprendo de nuestros primeros cuidadores? Y hablando de esa de pronto influencia que tienen nuestros cuidadores, los primeros, hay una pregunta y es
¿Cómo influye una figura paterna o materna ausente, crítica o impredecible? Sí, esa pregunta me gusta mucho porque pues de ahí parte todo, de esos primeros cuidadores. Ausente, ese papá que no estuvo ahí atento a tus necesidades. Y no solo un papá, puede ser una mamá también. O puede ser el cuidador, porque también... A la abuelita o el tío, exacto. Alguien que no estuvo presente mientras en su niñez él crecía. Exacto, porque si muy bien sabemos, hay familias disfuncionales, no está el papá, mamá muere al momento de nacer el niño. ¿Quién queda al cuidado de ese niño? Puede ser el abuelo, puede ser el tío, puede ser el sobrino. Entonces ahí adquieres tú lo que dijiste al principio. Esa influencia. Esa influencia, exactamente. Y en lo otro que me dijiste, que el padre abandono, crítica. Crítico e impredecible. Crítico, obviamente, cuando crecemos en ese ambiente de autoexigencia, en ese ambiente de crítica, donde te dice papá, mamá o el cuidador que tienes que hacer las cosas tal cual como ellos te dicen. O sea, como yo siempre digo en sección, esa manera de ellos que fueron domesticados, esa manera de la cual ellos fueron criados, pero la culpa no fue de ellos, sino eso viene de una cadena generacional que nosotros, esta generación de ahora, debemos romper esos patrones, porque adquirimos patrones. Claro, y usted me hace acordar ahora una parte de mi niñez que de pronto a mí me decían y me exigían en el tema de yo tenía que caminar de una forma, yo tenía que vestir de una forma, tenía que hablar, tenía que comportarme de una manera, porque es que las niñas se comportaban así. Y era un estigma que yo tenía que cumplir, porque dentro de la cabeza de los cuidadores que estaban alrededor, y en este caso no hablo de mamá y papá, hablo de personas que estaban a mi alrededor que aportaban a mi crianza como tíos y eso. Entonces ellos me decían eso, que cómo me tenía que comportar, cómo tenía que caminar, cómo tenía que hablar. Era una exigencia a una niña. Entonces en mi caso pues yo no me dejé llevar por la exigencia. Fuiste rebelde. No tanto rebelde, simplemente yo sabía quién era. Entonces yo sabía que una manera de comportarte o de hablar o de cómo vestirte no definía quién era yo, porque sabía cuál era mi identidad. O sea, entonces, tú la tenías clara, tú tenías definido lo que tú eras. Exacto, y creo que llegó a la edad que tenía que llegar, porque ahora me he visto, camino, hablo y modulo las cosas como son, pero sin una exigencia, y lo hago porque me nace, no porque alguien me lo impuso. Entonces muchas veces los cuidadores exigen, son estrictos, tienes que ser así, tienes que hablar así, tienes que mirar así, tienes que comportarte de esta manera, y muchas veces eso lo trasciende a las relaciones interpersonales. Entonces queremos colocar a la pareja, en el caso de amoroso, que sea tal cual como a mí me enseñaron, así, caminando como soldadito de plomo. Así es. Pero sabes, Mary, que aquí la culpa tampoco es de los cuidadores. Aquí no vamos a buscar culpables, porque como te decía al principio, es el patrón que viene de cadenas. Exactamente. Y es lo que te decía ahorita, tenemos que romper con esas cadenas. Por eso yo invito mucho a la juventud de ahora que antes de tener hijos sanen esos patrones, para que puedan tener hijos y eduquen a los hijos para que se defiendan para la vida, ¿ya? Y eso es lo más importante, porque estamos repitiendo lo mismo. Por eso uno de los temas, y lo puedo decir a boca llena, de lo que estamos viviendo actualmente en este siglo XXI y sobre todo en la juventud de ahora, es la pandemia de la ansiedad. Tenemos ansiedad, o sea, ese es el boom de ahora, y eso lo vemos en redes. Estoy ansioso, estoy depresivo, estoy esto. Sí, lo mencionan por todos lados. Por todo, y lo ven como, o sea, wow, es algo. No, y a veces no saben la definición exacta. No saben. Tienen un concepto de una red social que escucharon y entonces, yo soy ansioso, yo soy codependiente. Bien. Pero ¿cuáles las señales que te muestran que tú estás en una codependencia o tienes un apego ansioso? ¿Cuáles serían esas señales? Muy buena pregunta, Mary. Esa manera constante de buscar aprobación por los demás, porque es que no sabemos ser auténticos. Tenemos esa necesidad de buscar la aprobación para todo, ¿ya? Y ese es uno de como yo digo, activar las alarmas. Cuando yo, por ejemplo, en el caso de las relaciones,
¿ya? Cuando voy a buscar a esa pareja, a ese novio X, siempre el novio o la novia buscan esa dependencia, esa aprobación, o sea, están en ese constante forma de buscar por qué no me contesta el teléfono, por qué no me manda fotos. O si no me contesta, yo hice algo malo. Si no me contesta, yo hice algo malo. O se crean una película de terror o será en su que cabeza. yo, en lo que le dijo, el mensaje que le mandó, ay, esa palabra no era la adecuada, y se hace cuestionamientos en su cabeza, y lo que hace es acelerarse y anteponerse a algo que ni siquiera está pasando. Exacto, uno de los 4 acuerdos, no supongas. Otro muy, muy, muy bueno, que es no te tomes nada personal. Exacto. Que eso yo creo que Panamericana me va a dar regalía. Por el libro de los 4 acuerdos. No Panamericana, el doctor Miguel Ángel Ruiz me va a dar regalía, porque es el primer libro que yo siempre mando a leer a mis pacientes. Perdón que le interrumpa, lo que pasa es que nosotros en la vida sí suponemos. Siempre estamos suponiendo. Siempre estamos suponiendo. Y estamos haciendo una idea errónea de lo que la otra persona, y a veces la persona ni por ahí. O sea, tú inventaste una película en tu cabeza, hiciste un guión completo del inicio, el desenlace, el final, exacto, y la otra persona ni por ahí se inmutó, porque ella no está viendo lo que tú estás suponiendo. Así es. El 90% de lo que nosotros pensamos realmente nunca sucede en nuestra imaginación. Por eso la importancia de darle el control a nuestra mente, porque es que si nosotros no controlamos esa mente, Mary, vuelve nuestra vida un desastre. Literal, vuelve nuestra vida un desastre, y por eso vivimos en un mundo, en ese constante piloto automático, en ese modo alerta a cada instante, que eso es lo que debemos saber gestionar. Y cuando hablábamos ahorita del apego, lo que te decía, el apego nace como tal, o sea, es una necesidad básica. ¿Qué tal si nosotros no hubiésemos tenido desde pequeños? Por ejemplo, cuando nace el bebé, ¿cuál es el primer apego que tiene ese bebé cuando nace? Con la madre. Con la madre. Y si no tenemos una madre que nos genera seguridad, una madre que nos da amor, una madre que nos genera, cubre esas necesidades básicas, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué tipo de apego vamos a adquirir nosotros? Vamos ahí? a adquirir falencias, evidentemente. Y vamos a adquirir un apego ansioso, que es el que estamos hablando hoy. La teoría del apego nos habla de los cuatro apegos. ¿Cuáles son esos 4? Los 4 apegos son el apego seguro, que obviamente casi nadie lo tiene, que es el que tenemos que trabajar. Está en falencia, hay que buscarlo con lupa. Hay que trabajar fuertemente en ese apego. El apego ansioso, que es el que estamos hablando hoy, el boom del momento, es el más fuerte y es el que tenemos que darle duro para poder adquirir ese primero, que es el apego seguro, el apego evitativo y el apego desorganizado. O sea, el evitativo y el desorganizado van ahí como agarraditos de la mano, pero en realidad todos van unidos, ¿ya? Entonces podemos tener un poquito de cada apego. Ok, o sea, no simplemente tienes un solo apego, sino puedes tener un poquito de cada uno. Un poquito, pero el primero es el que más nos cuesta. Exacto. Es el que más nos cuesta, y por eso hay que prevenir y cuidar tu salud mental, porque es que estamos acostumbrados a esperar estar en crisis para buscar la ayuda. Bueno, y usted acaba de decir algo puntualísimo, que creo que me lleva a las puertas de su consultorio. Y fue un evento que pasé hace unos meses atrás, donde colapsé, porque así lo llamamos dentro del consultorio, ¿se acuerda? Que yo llegué colapsada a este consultorio, pero también llegué con una mentalidad fuerte. Hubo un detonante. Y ese detonante estuvo bastante cruel. Yo jamás imaginé que pasaría por un ataque de pánico, y mucho menos que se haría más con una depresión y con ansiedad. O sea, yo miraba a todo el mundo y decía, ay, bueno, esta persona es ansiosa, pero yo jamás imaginé que yo tuviera un apego ansioso. Entonces, para mí, descubrirlo fue ¿qué es esto? Porque no sabía que lo tenía. Y este detonante hizo que me diera cuenta de que yo codependía de las personas y tenía un apego ansioso, y me llevó a pasar un momento bastante difícil, donde yo vivencié lo que es un ataque de pánico. Y primero voy a narrar, a ver si
tú te identificas de pronto con eso que me pasó y luego la doc nos va a definir qué es un ataque de pánico. Y fue que yo tuve la pérdida de un estudiante, violentamente perdió la vida. También perdí al que era mi mejor amigo y mano derecha del trabajo. Y también pierdo a una persona con la que me estaba dando, bueno, no la perdí, me dio una lección de vida. Estaba conociendo a alguien en tipo relación y también hubo un corte ahí, todos los tres al mismo tiempo, y me llevó a un colapso. Wow. Entonces este colapso lo que hizo fue que yo cayera, estando en mi casa, me empezaron a temblar las piernas de una manera horrible, el corazón se me quería salir, las piernas me fallaron, los brazos también, y caí al suelo. Y yo empecé a respirar de una manera acelerada donde no podía respirar, y yo no sabía qué me estaba pasando porque jamás había escuchado de eso. Pues si lo había escuchado en ese momento no lo tenía claridad en mi cabeza. Entonces tirada en el suelo, yo alcé la mano como pude porque estaba tirada dentro del piso y la llevé al pecho, al corazón. Y yo soy muy creyente de Dios. Y yo le hablé con Dios y le dije, yo no sé qué me está pasando, y no podía abrir la boca, o sea que lo hice acá. Le dije, no sé qué me está pasando, pero lo que sí sé es que tú me puedes ayudar. Y mientras yo estaba dentro de esa crisis, de ese bucle, o sea, en la mente, yo alcancé a ver que ese agujero había como un agujero, era un agujero enorme, y me empezó a absorber. Era tan fuerte la absorción que mis piernas no daban para levantarse, y yo lloré y estaba sola en una casa. O sea, estaba llorando ahí y yo me colocaba la mano en el pecho y le decía, porque también sentía una opresión fuerte en el pecho y en el estómago. Entonces, como yo podía, medio que me funcionaba la mano, me iba llevando a cada una de las partes donde yo sentía ese agujero que me estaba aprisionando. Y cuando yo hice esa oración que dije al inicio de Dios, yo no sé qué tengo, pero sí sé que tú me puedes ayudar. Amén. Yo vi una mano extenderse y me sujetó. Y aunque el agujero seguía absorbiendo, la mano me tenía sujeta. Ahí. Y fueron 2 meses donde yo vi cómo la mano poco a poco iba subiéndome, pero también consolando. Fueron 2 semanas donde yo no probé ningún bocado, o sea, no desayunaba, no comía, no dormía bien, me levantaba a horas exaltada con las palpitaciones elevadas, y yo oraba y le decía a Dios, hoy no tengo nada de ganas de comer, pero yo sé que tú me vas a hacer que yo coma hoy. Y podía comer 2, 3 cucharadas. Y así era igual con el sueño. Yo no puedo dormir, pero tú vas a hacer que yo pueda dormir. Otra cosita que me pasó, y con esto termino para darle entrada a ustedes la definición, es que yo doy charlas a los chicos. Y en una de las charlas que le daba a los chicos adolescentes, yo le decía, hablaba de David. David siempre lo conocen con el ámbito de, mató a Goliat. Y más nada, ¿no? Pero David era un adorador y fue catalogado como el que tenía el corazón parecido a Dios. Entonces, él adoraba a Dios en medio de la crisis. Amén. Y una de las cosas que a mí me pasó fue que yo tirada en el suelo, llorando desesperadamente, mi cabeza solo alababa a Dios. Y yo cantaba alabanzas y cantaba alabanzas y cantaba alabanzas, y creo que eso fue lo que me mantuvo firme. Y en medio del proceso, aunque no quería comer, aunque no quería leer, aunque no quería dormir, porque no podía, por toda esta crisis de los ataques de pánico, depresión y todo esto, yo leía la Biblia aún así. Y aunque mi boca no podía hablar, mi mente sí. Y yo aquí le daba órdenes a mi cuerpo de poder hacer las cosas. Y eso me empezó a dar un vigor en la fuerza, en una fuerza increíble, hasta el punto de que volví a empezar a comer, volví a empezar a sonreír. Pero también Dios me rodeó de personas, colocó personas exactas que fueron mis mentores, y pude ir a su oficina a decirle, Doc, esto me pasó, así, así y así. Ya tenía un concepto, ¿no?, de lo que había pasado, y quizás fue porque fue una búsqueda personal primeramente y Dios me reveló. Pero muchas de las personas, usted me lo decía en una de las consultas, no se agarran de Dios, y muchas de las personas en una crisis como la mía terminan quitándose la vida.
Lastimosamente es así. Y hay muchos jóvenes que han perdido su vida por una decepción amorosa porque no supieron manejar lo que yo vivencié. Y el único que tiene el poder de sanar, de dar vigor otra vez a tu alma, es Dios. Y muchas veces nos lo tomamos muy someros. Así es, totalmente. Y luego de que ya nos agarremos, así como Él me agarró la mano para sacarme el agujero, entonces yo debo tomar una decisión y decir, listo, pasé por esto, pero no me quiero quedar aquí. No quiero que mis generaciones pasen por esto. No quiero que un hijo mío llegue a pasar por algo así. Y si llegase a pasar, pues que yo pueda tener las herramientas de poderlo guiar. Entonces yo dije, tengo que ir a buscar ayuda profesional. Y llegué al consultorio de la doc, que ha sido de mucha bendición, la verdad. Amén, amén. Y que la verdad muchos pensamos que los psicólogos son para los locos o para la gente que de pronto tiene esquizofrenia o sufre de alguna enfermedad mental. Y muchas veces nosotros en nuestra cotidianidad necesitamos buscar a Dios, pero también buscar ayuda de un profesional en momentos como estos, un momento crítico. Ahí te corrijo. Lo que decía ahorita al principio. No hay que esperar entrar en crisis para buscar ayuda. Por eso yo trabajo mucho la prevención. Ya, porque es que cuando estamos en crisis cuesta más salir del bucle. Pero si tú previenes y cuidas a tiempo tu salud mental, mira, todo va a fluir. Y creo que usted me decía cuando yo llegué al consultorio, porque yo también ya venía en un trabajo de sanidad interior, y eso me ayudó también a no quedarme en el colapso de lo que estaba pasando, porque ya yo había vivenciado lo que había sido sanar heridas de la infancia, pero como no había visto ese pequeño detonante de la codependencia y el apego ansioso, entonces tocó trabajarlo con un profesional, porque no, de verdad lo desconocía, no tenía idea que yo lo tenía, que estaba vivenciando con eso y que estaba afectando también mis relaciones interpersonales, de pronto mi manera de ver las cosas. Todas las áreas de tu vida. Exacto. Cuidar tu salud mental depende de que tú en cada área de tu vida funciones. Ya, la idea es que mantengas eso siempre en equilibrio, lo que yo le digo a mis pacientes, siempre una balanza. Y que tu personalidad la construyas en equilibrio. Y eso es lo que yo quiero que aprenda cada una de las personas que van a mi consultorio, que aprendan a adquirir, a tener una personalidad en equilibrio. Entonces la importancia de eso, mira lo fuerte que te pasó, o sea, de tanto guardarte todo eso emocionalmente, a pesar de que tú manifestabas, pero no lo sabías manifestar. Ya, porque no tenías como las herramientas para poder gestionar esas emociones. Y de cargarte tanto emocionalmente, entraste a un ataque de pánico, y un ataque de pánico es tal cual lo que te pasó a ti. Ya, pensar que me voy a morir, que me voy a quedar sin oxígeno, el corazón a 1000. Ya, ese es un ataque de pánico. ¿Y cómo sales de un ataque de pánico? Porque en mi caso yo lo saqué adorando a Dios. Tú lo acabas de decir, y es una de las herramientas que vamos aquí a regalar al final de este podcast. Acabas de decir todas las herramientas. Primero, tomar conciencia. Si tú tomas conciencia de lo que a ti te está pasando realmente, reconocer, porque es que nos cuesta reconocer, nos da pena. Pedir ayuda. Sí, pedir ayuda, expresar que algo en nosotros no está bien. Entonces, por eso mucha gente se cohíbe cuando tiene cita al psicólogo y le entra una llamada. Por ejemplo, está en la cita con el psicólogo y le entra una llamada. No, mira, lo que pasa es que estoy aquí en una reunión. Hey, ¿qué te cuesta decir? Mira, luego te llamo que estoy en mi espacio más importante. Exacto. Porque de eso depende lo demás. Entonces nos da pena reconocer qué nos está pasando. Usted acaba de decir algo puntual. Y en la Biblia Dios nos manda a cuidar el cuerpo porque somos templo de su espíritu. Así es, totalmente. Entonces, si yo no cuido el templo, no solo físicamente, porque muchas personas que sufren de depresión o que han pasado por ataques de pánico, lo que hacen es irse a entrenar a un gimnasio o buscan otro escape para canalizarlo. No estoy diciendo que entrenar sea malo ni que ir a hacer un deporte sea malo, pero
la ruta correcta debería ser, obviamente, Dios y yo, y luego un profesional, y entonces ahí sí las herramientas que sería un ejercicio, un deporte que me ayude a canalizar lo que verdaderamente estoy sintiendo. Entonces mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por ende yo tengo que cuidar todas las áreas, no solo es el área física, bueno, me alimento bien y ya fue, y el área emocional. Así es, todas deben estar en equilibrio, no al 10, porque no, la idea es que no somos seres perfectamente imperfectos y no vamos a estar en 10 en todo, pero por lo menos mantenerlas en equilibrio, un 8 es válido. Y por eso la importancia también de conocerte primero, saber quién soy yo, porque a veces decimos conocernos, pero en realidad no sabemos quiénes somos, y por eso pasan este tipo de cosas. Sufro de ansiedad, sufro de depresión, ataques de pánico y todo este montón de cosas que estamos viviendo actualmente porque no nos conocemos. Y si yo me conozco, me comprendo. Y si yo me comprendo, no me voy a dar tan duro contra el muro, como digo yo. Exacto. Entonces, la importancia de saber conocerte. Doc, y otra excusa que dan es que no tengo tiempo. Oh, sí, no, pero para otras cosas si hay tiempo. Entonces, Sí, la no importancia. tengo tiempo de ir a buscar una ayuda profesional, no tengo tiempo para tratarme mi área emocional, que es re importante, porque si tú Depende estás bien, de todo. Si tú estás bien emocionalmente, tu salud va a estar bien. Todo va a funcionar. Cuando ese es otro testimonio, ¿no? Yo mantenía con taquicardias y bradicardias, se me subían las pulsaciones y se me bajaban por muchos años. Y empecé a trabajar el área emocional y una sanidad completa con Dios, porque trabajé la parte espiritual, pero también la emocional y también la física, porque también entreno, hago ejercicio. Entonces uní casi que todas y hace nada me entregaron resultados médicos donde todo está perfectamente bien. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú sanas y todo lo vuelves un equilibrio, entonces ahí tu cuerpo, tu mente y todo lo que tú eres va a estar equilibrado. No va a estar perfecto, pero va a tener un equilibrio. Y el eje del equilibrio es Dios. Así es, por eso la importancia, y siempre en consulta me gusta trabajar agarradita de la mano de papá, porque de él es que depende todo. Uno siempre debe buscar las dos al mismo tiempo, pero a veces nos equivocamos. Buscamos primero la parte espiritual, pero dejamos de lado la parte científica, y las dos deben estar agarraditas de la mano, porque es que Dios no lo puede solo todo. Él también necesita la ayuda de esas personitas que pone aquí en la tierra para que hagan del su área trabajo. Profesional. Exactamente. Muchas de las personas cristianas lo que hacemos es que buscamos ayuda simplemente espiritual. Y muchas veces yo colapsé simplemente buscando la ayuda espiritual. Pero Dios creó a los profesionales por algo. Y creó la ciencia para eso. No le doy todo el gabela a una sola área, pero trato de mantener un equilibrio en ambas. Equilibrar las dos cosas me lleva, lo que decía ahorita, a tener una vida un poquito más plena. Porque yo puedo mantener un equilibrio en una sola área, no se va a caer la balanza. Si la echas a un lado, se va a ir hacia el otro lado. Practicar la balanza para que tus 8 áreas vitales que tenemos, mantenerlas en equilibrio. Por eso trabajo mucho construir en mis pacientes una personalidad en equilibrio. Ok. Doc, una última preguntita. ¿Qué herramientas o ejercicios recomienda para comenzar a regular la ansiedad afectiva o la codependencia? Que son los dos que estamos hablando. Exactamente, bueno, tú los acabas de decir ahorita en tu episodio de ataque de pánico. Lo primero, tomar conciencia, buscar ayuda espiritual, es lo más importante. Cuando yo tomo conciencia y reconozco lo que decía ahorita, lo que me está pasando, mira, todo va a fluir de manera no perfecta, pero sí va a fluir, va a tomar un camino, el norte que yo quiero tomar. Lo tercero sería esa fuerza de voluntad. Si no tenemos fuerza de voluntad, créeme que no vamos a poder lograr lo que tenemos. Muchas veces en consulta y los pacientes nada más llegan a la tercera sección. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza de voluntad. Segundo, porque como tienen ese enfrentamiento de tu yo con tu yo, ya les cuesta. Entonces por eso abandonan la terapia y dicen, es que yo no voy a mejorar, es que yo no voy a poder, ¿ya? Pero no tienen esa fuerza de voluntad de poder hacer las cosas. Lo primero, lo espiritual, la conciencia, la fuerza de voluntad y el contacto, el mirar ese molde en otras personas, el mirar ese molde en otras personas, o sea,
así como yo puedo, así como yo pude hacer ese cambio, mirar que las otras personas con las que yo me rodeo también hayan hecho ese cambio. Claro. Y la importancia de tú relacionarte con personas que te sumen a tu vida. Usted ha dicho algo muy importante, porque las personas que te rodean suman a tu vida. Entonces, y uno es la réplica de las personas que tienes a tu alrededor. Así es. Entonces, yo debo saber elegir a qué persona escucho a mi alrededor. Porque mucha gente señala en ese momento de crisis, en un ataque de pánico, en un ataque de depresión: pero tú sí eres boba. Ay, no, ponte a lavar los chismes, o ponte a hacer algo, o ponte a pensar. No sientas nada, no piensa sientas en nada. otra cosa, que cómo es que no pasa nada, Que no ¿cierto? pasa No nada, pasa nada. así es. Entonces, le bajan el nivel a lo que la persona está enfrentando. Así es. Y no es acorde, sino que uno debería de buscar a la persona que verdaderamente esté acorde a la misma sintonía mía. ¿Qué fue lo que pasó? Dios me rodeó de personas que estaban en mi sintonía. Así es. Porque estas personas lo que hicieron fue orar por mí, abrazarme. Cuando yo llamaba en crisis y estaba llorando, me escuchaban llorar, así sea que llorara y no dijera ni mu, solo lloraba, y eso me sirvió mucho, porque no sentí un señalamiento, simplemente sentí un acompañamiento que fue diferente, y muchos de ellos me invitaron a salir. Sí, lo más fácil. No, ves, te voy a invitar a comer un helado. Yo no tenía ganas de comer helado, ¿viste? Porque no comía, o sea, no comía en mi casa, que voy a comer. Y yo amo el helado. Y no comía el helado, pero simplemente me servía el estar con la persona. Así es. Simplemente estar con la persona, porque uno en esos momentos se siente como solito, como que está en un proceso difícil, y obvio, el cráter está ahí para jalarte. Entonces, estas personas que se aíslan porque están mal, entonces no quieren demostrárselo a las otras personas. Te hablo a ti hoy enfrente de la cámara y te digo, no está bien hacer eso, porque lo único que estás haciendo es hundirte más, o dar un paso más a ese cráter que está ahí abierto para ser absorbido. Así es, totalmente. Entonces, te invito a que esa mano que se extiende por Dios y te está jalando, tú lo utilices para salir de ahí. Tú utilices esas personas que Dios ha colocado a tu alrededor para poder hacerlo y salir de ahí, porque Dios quiere verte sano. Amén, amén. Dios no quiere ver una persona herida, o que esté llorando, que esté deprimido, Dios nos hizo como Él, a su imagen y semejanza. Y si somos como Él, en imagen y semejanza, imagínate, o sea, Dios no es un Dios triste. Sí, es que el amor... No estoy diciendo que no puedas estar triste, ojo, porque después me funan. Si puedes estar triste. El amor no tiene que doler. El amor no tiene que doler. El amor no duele. Y eso es lo que muchas veces con ese apego, ese estilo de apego, ese estilo aprendido, es lo que transmitimos ya en la edad adulta. Entonces, la importancia, o sea, el apego es el inicio, pero no el final de tu vida. Exacto. Esa es la conclusión que podemos dar con lo que es el apego ansioso. Y el apego hay que buscarle unas buenas relaciones públicas, porque la verdad es que lo tienen saboteado, diciendo que si tienes apego, miércoles ya estás enfermo, ya tienes un trastorno emocional. O si eres ansioso, pues también tienes una enfermedad, padeces de una enfermedad porque estás loco. Y todos, oigan bien, todos tenemos trastornos emocionales, es algo absolutamente normal para todos. Todos tenemos trastornos emocionales, lo importante es buscar ayuda a tiempo y saber gestionar esos trastornos emocionales. Bueno, Doc, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio que se llama Cuando amar duele. ¿Y cómo podemos concluir eso, que cuando amar duele? ¿Y qué es lo otro? A ver, cuando amar duele, ¿amar desde el miedo o de la libertad? ¿Cómo es? Amar desde el miedo, aprender a amar desde el miedo. ¿Cómo amamos desde el miedo y no desde la libertad? Exacto. Entonces, la importancia de poder aquí la invitación es mirar qué tipo de apego aprendí, qué estilo de apego tengo, para no amar desde el miedo, sino desde la libertad. Y tampoco culpar al cuidador, porque el cuidador viene con un patrón aprendido. Yo no puedo culpar a mis padres ni tampoco a las personas que están alrededor mío, pero sí tengo la responsabilidad de trabajar sobre ese apego y sobre eso que le voy a transmitir a mis generaciones. Así es, o sea, vamos a darle un ejemplo aquí para cerrar de apego. Es como esa masa, ¿ya?
que nos colocan ahí en esa barriguita mamá y ellos la moldean a su imagen y semejanza, ese acondicionamiento que digo yo siempre, pero está en nosotros salir de ese patrón, ya salir de ese molde. Nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y somos, como les decía ahorita, el apego es el inicio, porque empieza desde la barriga de mamá, pero no el final de construir la vida que quiero. Y que el amor no nace del miedo, nace de la libertad. Y quien nos da libertad y nos la dio de la manera más espectacular fue Cristo, muriendo por nosotros en una cruz. Entonces, si tú hoy estás padeciendo por un ataque de pánico, si estás padeciendo por una ansiedad o estás colapsado por muchas cosas que estás pasando, yo te invito a que tú, ahí donde estás, detrás de la pantalla, tú tomes este tiempo y abras tu boca, tu corazón a Dios y se lo entregues y le digas lo que estás sintiendo, cómo te sientes, si no puedes comer, si no puedes dormir, quién te hirió, quién no te hirió, porque papá está dispuesto a abrazarte, a consolarte y a darte un nuevo corazón y una nueva visual, una nueva mentalidad de cómo ver cada situación. No te digo que las personas no te van a herir o no vas a tener otro ataque de ansiedad o otro ataque de depresión, porque pueden herirte y puedes colapsar un poquito, pero Dios siempre va a estar y Él va a estar ahí para consolarte y guiarte. Pero recuerda que cuando tú estás pasando por un momento como esto, Dios es nuestro consuelo, es nuestro paracleto a través del Espíritu Santo, pero también si tú ves que tu vida no está cambiando, acude a buscar las herramientas con un profesional para que puedas salir del agujero donde estás, porque es un agujero donde te está absorbiendo, se está acabando tu vida ahí y estás viviendo una vida que no es la vida que Dios tiene planeado para ti. Entonces, con esto damos por terminado nuestro podcast hoy desde adentro, hablando desde mi propia experiencia de lo que vivencié y viví hace pocos meses y que hoy puedo hablar, sonreír y aconsejar a otros sobre este tema, porque Dios entró a hacer un proceso interno conmigo primeramente, sanando mi corazón, cambiando mi mentalidad, pero también sanando mis generaciones, porque yo estoy sanando por mí y mis generaciones. Porque yo dije, no quiero que mis hijos pasen por algo como esto. Entonces, yo codependía y yo elegía una persona codependiendo emocionalmente, pero ahorita puedo mirar y ver y decir, esta persona no le quito el valor, pero digo, no es lo que yo estoy buscando. Y eso me hace ver con otra perspectiva. Entonces, vas a sanar, vas a volver a sonreír, vas a volver a tener una visual diferente, pero también vas a tomar el control de tus emociones y vas a poder tomar decisiones acorde a una sanidad y a un propósito de vida completamente diferente que te puede llevar el camino de la ansiedad y la codependencia. Entonces te invito a que tomes este tiempo, hables con Dios y le entregues tu corazón a Él para que Él pueda sanarte. Y esto fue desde adentro.